guerra económica y bloqueo financiero internacional. Pero, de manera hipócrita, la comunidad internacional ha dicho que es la crisis humanitaria la que hace que intervengan en Venezuela, o la que pretenden alegar para intervenir en Venezuela. ¿Estamos entonces en crisis humanitaria? Y segundo, ¿están dadas las condiciones para una intervención en Venezuela? Comienzo por la segunda. El concepto de injerencia humanitaria, que fue el nombre original de este tipo de política o iniciativa, surgió de un francés que estaba haciendo buena labor en el mundo hasta que enloqueció con el poder, llamado Bernard Kouchner. Era el presidente de Médicos Sin Fronteras. Era un socialista, miembro del Partido Socialista del señor Mitterrand y del señor Hollande, pero con la evolución de los tiempos empezamos a tener presidentes franceses de izquierda que estaban renegando en los hechos, como en América Latina, de su historial de izquierda. Entonces se convirtió en intervencionista y su tesis intervencionista ha sido adoptada con el nombre de crisis humanitaria. Eso es para intervenir, para meterse en la situación de los países. Políticas imperiales. Francia la tenía muy escondidita y ha logrado pasar por debajo de la mesa hasta que definitivamente con los gobiernos de los últimos presidentes franceses, en Francia dejaron de ser gigantes. Antes eran gigantes, eran De Gaulle, Mitterrand, Giscard d'Estaing, Chirac, que fue un gran amigo nuestro. Y ahora son pequeños políticos que contribuyeron a la destrucción de Bolivia, por cierto. Ese es el caso de Sarkozy, pero con Hollande también fue un desastre. Y en el otro caso, el de lo que identifica la crisis o la llamada crisis humanitaria, son efectos causados por las intervenciones y las decisiones de los Estados Unidos. La gente tiene que meterse en la cabeza. No es que los errores que sí hemos cometido muchos, de los bolivarianos, de los chavistas, de los maduristas, sean los que nos han lanzado a esta crisis, a esta escasez inhumana, inhumanitaria de medicinas, de alimentos, de servicios. No, son las acciones definidas de sabotaje y de bloqueo por los Estados Unidos de América, seguidos dócilmente por el gobierno estafador de Colombia. Ahora, ¿usted había visto un bloqueo de esta magnitud, había conocido un bloqueo de esta magnitud de lo que están aplicando en el país en este momento? Cuba, sí. Pero este no es superior, te dice, hasta lo que pasó con Cuba. No creo que llegue a esos extremos, pero sin embargo es suficientemente grave para hacer sufrir a nuestro pueblo. Vamos a un corte, pero quisiera que al regreso habláramos de algo en lo cual usted estuvo inmerso durante mucho tiempo, que es el diálogo. Al regreso vamos a leer un tuit del canciller donde señala a Heraldo Muñoz como un saboteador que entró a sabotear este proceso. Y ustedes pensaron en algún momento que la oposición iba a firmar ese acuerdo de diálogo. Ya regresamos con Roy Charlton Matos en Encendido. Roy Charlton Matos. Ajá, con éxito. Le hemos dejado esas dos interrogantes. Una, vamos a leer el tweet del canciller, que lo tenemos aquí en pantalla. Creímos que el acompañamiento de Heraldo Muñoz en el diálogo sería constructivo. Sin embargo, se dedicó a torpedear y a burlarse del proceso desde el primer día en redes, por prensa, con acciones sesgadas en las reuniones. Dejó mal a Chile y a la práctica diplomática elemental. Primero esto, el saboteo, y luego si ustedes en algún momento pensaron que se iba a terminar la oposición firmando los acuerdos. Comienzo otra vez por el segundo. No encontrábamos lógica en una negativa de la oposición a suscribir el acuerdo, porque sencillamente habían estado de acuerdo con todo. Entonces lo que había que hacer simplemente era firmar. Por eso el heroico presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, guardó para sí la evidencia que era con su propia firma el acuerdo al cual habíamos llegado, que solamente le faltaba una ratificación en Caracas. Y por eso en Caracas, en la hora del desayuno, yo me sentí especialmente optimista porque encontré al presidente Zapatero como unas Pascuas.
porque ya dentro de la lógica no era posible pensar que no lo iban a firmar. Pero ellos son unos estafadores. Yo creo que ellos jugaron al fracaso todo el tiempo y por eso la negociación se hizo tan difícil, porque a cada propuesta o contrapropuesta nuestra ellos presentaban la suya. Entonces, como para ser casi imposible llegar a un acuerdo, y sin embargo llegamos por la flexibilidad que demostró el gobierno venezolano representado en Santo Domingo, pero fue una estafa. Y por eso en este momento hay algunos que después de haber prometido mucho, de haber pedido elecciones anticipadas, etcétera, etcétera, ahora se están escabullendo, están sacando el cuerpo a la decisión, porque prefieren que venga alguien, le entregue el poder. Y ahí se equivoca porque en primer lugar, es que no hay una fuerza armada con Pinochet escondido, porque hemos tenido tiempo suficiente gracias a Chávez y a Maduro de ir formando una nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como la llamamos ahora. Entonces, por ese lado van a perder. Nadie los va a llamar para entregarles el poder, como le pasó a los demócratas cristianos en Chile, que contribuyeron con el derrocamiento de Salvador Allende. Entonces extendieron las manos para que le dieran el poder cuando cayó Allende, cuando murió, y pues nadie se los dio y se quedaron los militares en el poder. La otra pregunta era... Canciller chileno, Heraldo Muñoz. Heraldo Muñoz. Todo esto que señala no hay que para pelear y burlarse. No hay que sorprenderse. Él es un burlador más que un burlón. Lo de burlón tiene una connotación más bien positiva, humorística, hasta lúdica. Este señor es sospechoso de haber saboteado la aspiración venezolana al Consejo de Seguridad de la ONU cuando él era embajador en la ONU. ¿Hace cuánto? En el 2006. Y aquí evidentemente también sospechoso. El señor Heraldo Muñoz tiene una gran aspiración, que es ser secretario general de la Organización de los Estados Unidos, de las Naciones Unidas, perdón, y está ganando puntos con los Estados Unidos. Aparte de eso, junto con su canciller en el 2006, Alejandro Fólix, contribuyó a la destitución del embajador de Chile en Venezuela, que era un demócrata cristiano de izquierda y chavista, por cierto, quien cometió el desliz, entre comillas, de confesar públicamente que la presidenta Bachelet se inclinaba por la aspiración venezolana al Consejo de Seguridad en el 2006. Y entonces, dicho esto en público, el día siguiente lo rasparon, tan simple como eso. Después decidió, desafortunadamente, después de haberse ido, regresó a Venezuela y le dio un infarto, creo que en el centro Sambil, y se murió. Es una persona a la cual todavía le debemos un reconocimiento. Hemos tardado mucho, pero ese fue de los diplomáticos de izquierda auténtica de Chile que se batió por Venezuela cuando fue necesario. Pero ante este antecedente, donde los venezolanos esperábamos un acuerdo, de hecho, Interlace maneja la cifra del 84% de los venezolanos, indistintamente de su identificación político-partidista, está esperando ansiosa la firma de este acuerdo con la oposición en el marco del diálogo. ¿Qué hacer ahora, luego de que esta gente, como usted lo califica hace unos minutos, cometió un fraude contra la mesa, se levantan de la mesa y no firman el documento? ¿Qué hacer para llegar a un diálogo? Seguir adelante, seguir propiciando el diálogo. Irán apareciendo, hay opositores que yo calificaría de serios en contraproposición o contraposición a los otros, que tienen deseo de diálogo y que se dan cuenta de que en caso de radicalización del proceso venezolano en su conjunto, como producto de una invasión, de una agresión, ellos podrían caer también. Las bombas no discriminan. Pero los radicales creen que este es el momento de otra salida, y no la salida electoral. Es que se dan topetazos. Pierden una, pierden otra, y pierden la otra, y pierden la siguiente, y sin embargo insisten en soluciones saboteadoras, a soluciones radicales que puedan precipitar a la caída del gobierno, porque ellos no se sienten con capacidad para acopiar apoyo popular.